aunque siempre pues se habla de Italia normalmente. Vamos a ver la española, y como pasaba con la escultura renacentista en España, las diferencias con el resto que hemos visto son sobre todo de tipo material. Mientras que en el resto de Europa, igual que pasaba en el Renacimiento, los materiales, como vimos, eran más ricos, como pudieran ser, por ejemplo, el mármol, pues en el caso de la época barroca no va a ser distinta. La escultura española va a ser sobre todo en madera policromada. En mármol no hay nada y en piedra alguna cosa, pero también muy poquita. Las características generales de la escultura barroca española van a ser sobre todo el realismo, dentro de lo que es la espiritualidad propia del Concilio de Trento, el realismo incluso incorporando postizos como pudiera ser pelo natural, ojos de cristal, lágrimas de resina o también de cristal para conseguir el efecto más realista posible. También es la madera policromada, es característica fundamental y se va a poner, como hablamos el otro día respecto al Concilio de Trento, se va a poner énfasis en los temas relacionados con la pasión, en los temas relacionados con los mártires, con los santos penitentes, sobre todo. En España vamos a distinguir en el barroco dos escuelas fundamentalmente. La escuela castellana, que va a estar centrada en Valladolid, cuyo principal protagonista va a ser Gregorio Fernández, y luego la escuela andaluza con dos focos principales. Por un lado tendremos Sevilla, con Martínez Montañés y Juan de Mesa, y por otro lado Granada, con Alonso Cano, que ya le vimos como pintor el año pasado, y Pedro de Mena. Entonces, primero vamos a ver a Gregorio Fernández, pero no nos vamos a detener demasiado en Gregorio Fernández porque estamos en Pascua. ¿Qué quiere decir con eso? Que Gregorio Fernández se dedica sobre todo a iconografía de la pasión, crucificados, piedades y calvarios. Entonces, ya que como estamos en Pascua, pues no parece que pene demasiado, y también que vamos a poder disfrutar de la mayor parte de sus obras en la visita al Museo de Valladolid. Entonces ya tendremos entonces ocasión de verlo más detenidamente. Decir eso sí que Gregorio Fernández fue hijo de escultor, que era de origen gallego, y que se traslada a Valladolid con 24 años, pero que ya había aprendido el arte de la escultura de parte de su padre, porque su padre, como digo, pues era escultor. Abre su propio taller ya en 1605, prácticamente nada más llegar a Valladolid. Se casa en esta ciudad con una madrileña y compra la casa de Juan de Juni, artista del que también hemos hablado en alguna ocasión, a quien admiraba muchísimo. Gregorio Fernández era tenido como un santo porque en su casa acogía a desamparados, a pobres, a enfermos y los ayudaba. Y además, siempre que se iba a enfrentar con una obra, ayunaba, rezaba y hacía mucha oración porque consideraba su trabajo como una misión dentro de su vida de fe. Y esto es muy importante para entender la espiritualidad que transmiten sus obras. Las características de las obras de Gregorio Fernández van a ser, como vemos en este crucificado llamado Cristo del Consuelo de 1610, que predomina la mística sobre la estética, es decir, para él es más importante despertar la devoción en el espectador, en este caso en los fieles, que sea una imagen perfecta anatómicamente, que también lo es, o bella estéticamente, que también lo son, pero lo principal es transmitir el dolor y el sufrimiento en estas escenas, principalmente de la pasión. Por lo tanto, predomina esa espiritualidad y un dramatismo recogido. Por ejemplo, aquí vemos a Cristo crucificado, que está ya muerto y sangrante, pero no es un Cristo excesivamente sangriento por una parte, ni tampoco muy dramático por otra. Está ya con la cabeza caída, recogido en su haber muerto en ese momento. No es tampoco un dolor exaltado ni exagerado. Los colores son muy naturalistas en la escultura de Gregorio Fernández,
Destaca también por su gran detallismo y su exactitud anatómica, como estamos viendo aquí, su gran conocimiento de la anatomía humana, lo que proporciona un mayor realismo. También utiliza en muchas ocasiones, no es este el caso, pero en otros casos sí, los postizos para dar sensación de autenticidad. Y todo esto, como decíamos al principio, dentro de ese espíritu contrarreformista, deseoso por parte de la Iglesia de despertar la devoción en el fiel y contrarrestar la ola de la espiritualidad protestante. La mayor parte de las obras de Gregorio Fernández pertenecen a cofradías, por lo tanto procesionan, todas las que no están en el Museo de Escultura de Valladolid, así que son obras que mantienen su uso inicial como pasos procesionales o como esculturas de procesión. Aquí tenemos la Sexta Angustia. Realizó varias esculturas sobre la piedad y también las llamadas angustias, la sexta, la quinta, que habla de las angustias de la Virgen María, este bello misterio, las 7 angustias, las 7 espadas, que es una devoción muy bonita de la Semana Santa y corresponden las mismas características de las que hemos mencionado antes del Cristo crucificado. También muy famoso de Gregorio Fernández es este Cristo atado a la columna, que yo de verdad que por mucho, y no es por devoción de mi pueblo, por mucho que he visto Cristos atados a la columna, no he logrado encontrar nunca un Cristo tan hermoso como el nuestro, por mucho que sea Gregorio Fernández. Y esto saldrá en YouTube, pero así lo expreso, así la gente viene a ver nuestro Cristo atado a la columna, que es precioso, aunque no desmerecer, ¿no? El de Gregorio Fernández también, muy bonito. Luego, los yacentes de Gregorio Fernández son muy importantes, ya veremos algunos en el museo, son muy realistas, muy patéticos en este caso sí, inauguran un modelo muy importante que luego después van a seguir otros escultores españoles. Hay, por ejemplo, uno en la Iglesia del Carmen en Madrid, hay en Segovia, hay en Valladolid. Es una tipología muy difundida y Gregorio Fernández dedicó gran parte de su obra a realizar este tipo de Cristos yacentes. Bien, el siguiente escultor que vamos a ver es Juan Martínez Montañés. Su maestría le valió los nombres de el Lisipo andaluz. Lisipo era un escultor clásico de una gran calidad, o también incluso el dios de la madera, porque tenía una gran habilidad para la escultura. La mayor parte, esto es muy importante porque vamos a encontrar a escultores en este caso que tienen una gran piedad, una vida de fe profunda. La mayor parte de los hijos de Juan Martínez Montañés, como vamos a ver después en Pedro de Mena, fueron religiosos, monjas, consagrados a órdenes religiosas y sacerdotes. Juan Martínez Montañés conoce profundamente la Biblia y también los textos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de Granada. Incluso él mismo pertenece a la congregación de la Granada, que es una congregación que ya entonces defendía el todavía no proclamado dogma de la Inmaculada Concepción, pero que ya tenía esta realidad de la Virgen María muchos defensores. Su fama va a comenzar sobre todo cuando viene a Madrid. Ya conocía a Velázquez cuando trabajaba en Granada, pero al venir a Madrid, bueno, ya hemos pasado a la escuela andaluza, como decía al principio, al venir a Madrid reencuentra de nuevo a Velázquez y realiza un retrato para Felipe IV, un retrato en barro que será el que sirva de base a Petro Taca en la escultura que tenemos en la Plaza Mayor de Madrid, que es una escultura en bronce. Bueno, pues el modelo en barro del rey lo hizo Juan Martínez Montañés y a partir de entonces empezó su fama. Va a destacar, pues como la mayor parte de los escultores de este tiempo en España, por la escultura policromada en madera, y va a contar en su taller con un gran pintor, con Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, para pintar sus esculturas. Normalmente los escultores no las policromaban ellos mismos, sino que tenían pintores a su cargo, y en este caso pues colabora con él Francisco Pacheco.
Martínez Montañés va a mostrar un lenguaje mucho más sereno, más clasicista en comparación con la escuela vallisoletana, más patética y más dramática, como hemos visto en Gregorio Fernández. Va a ser un gran retablista, aunque también, como en este caso con San Cristóbal, va a realizar esculturas de carácter exento. Comienza dentro de la estética del manierismo, pero va a evolucionar al final hacia el barroco más pleno y va a ejercer una grandísima influencia sobre sus contemporáneos. Estamos viendo aquí este San Cristóbal con el niño de 1597, que fue una escultura encargada por el gremio de los guanteros y que hoy se conserva en la iglesia del Salvador de Sevilla. Es una escultura muy grande, mide 2 metros 200 centímetros, más que nada también para dar la sensación de que San Cristóbal era una especie de gigante que llegó a portar al mismísimo niño Jesús de un lado a otro del río. Estamos en esta línea de la pretensión por parte de los artistas de conseguir el mayor realismo posible. Y podemos destacar de aquí sobre todo la gran perfección anatómica. Lo vemos, por ejemplo, en los gemelos, en las piernas o en las venas del brazo izquierdo que sostiene al niño Jesús y que presenta una gran influencia de Miguel Ángel. También se va a dedicar a imágenes relativas a la pasión de Jesús, como este Cristo de los Cálices, que procesiona hoy en día, es de 1603, está en la Catedral de Sevilla. Hizo también varios crucificados como este, pero este es considerado por los críticos como el de mayor calidad. Fue policromado por Francisco Pacheco, como decíamos, el suegro de Velázquez, y Sevilla está bastante llena de Cristos de Martínez Montañés que presentan esta extraordinaria calidad y que, como veis, son un poco menos dramáticos que los de Gregorio Fernández, porque la sangre no es tan evidente en el costado, por ejemplo. Tenemos esta iconografía muy peculiar de Santo Domingo penitente, Santo Domingo de Guzmán, nuestro Santo Domingo, que normalmente suele venir representado como monje, con el libro, con el perro, con la bola del mundo, pues aquí aparece como penitente dentro de esta espiritualidad contrarreformista que ponía énfasis sobre todo en la penitencia, en la confesión, en el arrepentimiento de los pecados, para animar a acercarse a los fieles al sacramento de la confesión, que no es contemplado por la confesión protestante. Le tenemos aquí golpeándose con una piedra, como era lo propio de la iconografía de San Jerónimo, y con la cruz en la mano. Aparece con el hábito bajado para, digamos que en esa desnudez, dar testimonio de la austeridad y de la vanagloria de las cosas del mundo, incluso del propio hábito, y destaca sobre todo pues ese estudio anatómico del que hacen gala todos los escultores de esta época. También va a realizar un San Jerónimo penitente que se parece bastante al de Petro Trujillano que veíamos el otro día, solo que la policromía es un poco más oscura, acentúa quizá más el dramatismo, porque Torrillano al fin y al cabo pertenecía a la escultura del Renacimiento y aquí ya estamos en el barroco. Y lo que sí se conserva, por ejemplo, es el color del paño que lleva, que es rojo, en recuerdo de esa vestimenta cardenalicia que a veces se le pone a San Jerónimo, errónea cronológicamente, pero que enfatiza su dignidad como secretario del Papa en su época, en el siglo IV. Está en el convento de San Isidro del Campo en Santiponce, en Andalucía. Y hay dos esculturas muy representativas y muy bonitas de Martínez Montañés, que son las correspondientes a San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, que están en la iglesia de la Anunciación de Sevilla. La iconografía jesuítica va a ser muy importante en el barroco, más que nada, pues que la fundación de la Compañía de Jesús pertenece a esta época, y también la Compañía de Jesús va a tener un importante papel frente a la Contrarreforma, sobre todo en el centro de Europa y también en las misiones, en América, etc.
Las imágenes de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja de Martínez Montañés son importantes porque, aparte de representar dos tipos iconográficos de la iconografía jesuítica, también nos presenta parte de la evolución estilística de Martínez Montañés. San Ignacio de Loyola lo realiza en 1610. Y en este caso lo que estamos viendo es una escultura con técnica mixta, es decir, es parte madera, pero también ha utilizado telas encoladas en la vestimenta, no es todo madera. En muchas ocasiones este tipo de esculturas, aun estando vestidas, como veremos después en San Francisco de Borja, podían ser revestidas de tela para dar sensación de realismo en algunas ocasiones especiales. Es una escultura policromada también por Francisco Pacheco, y el realismo lo vemos en la incorporación de esas lágrimas hechas de cristal, ¿no? Porque estamos viendo también una iconografía de San Ignacio, en cierto modo penitente, con la cruz en la mano y con las lágrimas signo de arrepentimiento por el pecado, en la línea del Santo Domingo que veíamos antes. En cuanto al San Francisco de Borja, es de 15 años después, y aquí ya vemos la evolución de Martínez Montañés. En este caso es todo madera policromada, y aquí lo que estamos viendo es un mayor realismo. San Francisco de Borja también llevaría una cruz en su mano derecha, pero hoy está desaparecida, y lo que llevaría en su mano izquierda sería una calavera. Estaría reflexionando sobre la vanidad de la vida, lo pasajero de la vida y la realidad de la muerte, y también vemos en el rostro cómo hace gala de un realismo mucho más patente, más evidente que el que veíamos incluso en San Ignacio de Loyola. La penetración psicológica es extraordinaria, y el realismo, tanto en el reflejo del cabello como en las venas de la sien, en las arrugas de las ojeras, en el tabique de la nariz, es muy grande, en la hendidura de las mejillas. Es un realismo muy logrado, muy conseguido, y esa penetración psicológica atiende al episodio real de la vida de San Francisco de Borja, de su conversión y de cómo deja toda su vida mundana al servicio de la corte para consagrarse a la compañía de Jesús y ser uno de sus grandes protagonistas. Cuando acompaña a Granada al cadáver de Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, para ser enterrada allí, al ser inhumado el cuerpo y ser enterrado, y se destapa y él ve el cadáver, la había conocido en vida, era una mujer extraordinariamente hermosa, y la ve putrefacta, decide servir a un señor que no muera más, y entonces es cuando consagra su vida a la compañía de Jesús. Otra obra muy importante de Martínez Montañés es su Inmaculada, conocida como la Cieguecita, que está en la Catedral de Sevilla y es de 1631. Es una imagen bellísima. La Inmaculada Concepción también es una iconografía muy contrarreformista, muy propia de la época tridentina y posttridentina, para enfatizar ese carácter maternal inmaculado de la Virgen María, también para rebatir los postulados de la teología protestante, que no reconoce a la Virgen esa entidad que la Iglesia Católica sí se la da. Y es una escultura que está en una capilla particular, concretamente en la del juez Francisco Gutiérrez de Molina y de su esposa. Es una capilla funeraria. En origen, la capilla iba a estar dedicada a San Juan Bautista, pero en esa misma época el Papa Gregorio XV publica un documento, un decretal, titulado Sanctissimus, en 1622, defendiendo el carácter inmaculado de la Concepción de María. Entonces los patronos consideran conveniente cambiar la titularidad de la capilla y dedicarlo a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Está realizada en madera de cedro, está policromada también por Francisco Pacheco, y la iconografía corresponde a lo que explica el propio Pacheco en su tratado, cosa a la que ya nos hemos referido en alguna otra ocasión al hablar de la pintura de la Inmaculada el año pasado. Debía de ser una muchacha joven, entre unos 12 y unos 13 años, con un rostro ideal, con las mejillas sonrosadas, con la boca pequeña, con los rasgos afinados, con las manos juntas, en oración, y se llama la Cieguecita porque tiene los ojos muy caídos y parece que los tiene cerrados.
Está coronada con las 12 estrellas, anunciando el tipo de asunción de la Virgen, que luego después hará murillo en cintura. También tiene esos ángeles en los pies, alusivos a la imagen de la mujer apocalíptica que aparece en el Apocalipsis de San Juan. También este modelo iconográfico es muy difundido en Sevilla y en Andalucía. El propio Martínez Montañés hizo otras versiones de esta obra, pero esta es la de mayor calidad de todas ellas y también de la que él más orgulloso se siente. Y esta tipología va a influir muchísimo en otros artistas como en Alonso Cano. A Alonso Cano ya le vimos como pintor y en este caso no solamente estamos delante de un artista con una piedad muy profunda, sino que también, recordemos, se ordenó sacerdote. De Alonso Cano vamos a destacar sobre todo su Inmaculada del Facistol, que está guardada en la sacristía de la Catedral de Granada. No sé si alguno habéis tenido la ocasión de verla, es una escultura muy pequeñita que está en una vitrinita en la sacristía, es de 1655 y en origen se llama el facistol porque estaba destinada a ser contemplada en el facistol del coro. El facistol es este mueble enorme que se coloca en los centros de los coros de las iglesias de las catedrales, que tiene forma como de trapezoide y es para colocar los cantorales. Entonces estaba destinada a ser colocada ahí para ser contemplada mientras se cantaba, pero después se decidió poner en la sacristía de la Catedral de Granada. Está también dentro de los presupuestos de Francisco Pacheco y destaca sobre todo el sentido helicoidal de los ropajes, muy en la línea barroca, que le proporcionan dinamismo, pero como veis atiende a la misma tipología de Inmaculada de Martínez Montañés, que es la que se va a difundir en esta época en toda la escultura barroca española. Manos juntas, una niña con los cabellos dorados, las mejillas son rosadas, la boca pequeña y la actitud orante. Y el último escultor que vamos a ver va a ser Pedro de Mena. Juan de Mesa no le vamos a ver porque es menos representativo dentro de esta escuela andaluza. Pedro de Mena hereda también el taller de su padre y trabaja en Granada hasta 1658. A partir de entonces va a trabajar en Málaga, puesto que es llamado por el obispo para realizar la sillería de la Catedral de Málaga. Comparte el taller con Alonso Cano y de hecho hay muchas veces que se confunden las obras y no se sabe muy bien si es de Alonso Cano, si es de Pedro de Mena, si Pedro de Mena realiza la escultura y Alonso Cano la pintura. Se influyen mutuamente y, como digo, hay confusión en la titularidad de las obras. También va a tener una vida religiosa muy activa, siendo cofrade en alguna que otra cofradía. Va a tener muchos hijos, 6 en Granada, 8 en Málaga, con la misma esposa, y todos los que le sobreviven van a ser religiosos, o bien sacerdotes, o bien religiosas, o bien van a pertenecer a órdenes religiosas. ¿Y esto por qué sucede en todos estos artistas? Porque los hijos de ellos viven una fe muy profunda y muy viva en sus hogares. Por lo tanto, hay que entender que la escultura de estos artistas brota verdaderamente de una devoción profunda y personal. Las características fundamentales de la obra de Pedro de Mena van a ser una gran finura en los rasgos físicos, un gran realismo en la tónica de lo que venimos diciendo y en que no es excesivamente original, es decir, él atiende a tipos iconográficos que ya han utilizado otros artistas antes que él, o bien su padre, o bien el propio Gregorio Fernández, o bien otro escultor que es Pablo de Rojas, del que aprende. Estamos viendo esta imagen, por ejemplo, de San Pedro de Alcántara, que atiende a todas estas características. Es muy fino en los rasgos, muy realista, no tenemos más que fijarnos en el cuello, en las arrugas y en la hendidura de las mejillas. Recordemos que San Pedro de Alcántara era el confesor de Santa Teresa de Jesús y era franciscano y llevó una vida muy austera, de muchísima penitencia y sacrificio. Veis que lleva el hábito completamente remendado. Y hay una anécdota que contó, recuerdo, una vez Enrique en una homilía el día de San Pedro de Alcántara, que a mí me impresionó mucho y desde entonces se me ha quedado grabada. San Pedro de Alcántara, una de sus penitencias era dejar la celda que tenía, que era una celda pequeñísima,
con la ventana abierta, de manera que estaba muy fría. Y cuando llegaba, para sentir una pizca de alivio, cerraba la ventana. Pero vamos, que ya estaba aquello muy frío. Entonces, este tipo de penitencias eran las que hacía San Pedro de Alcántara. Y luego tenemos San Diego de Alcalá, que a pesar de su nombre era un santo también franciscano, como veis por el hábito, pero de origen sevillano, que murió en Alcalá de Henares. Ambas esculturas ahora están en el Museo de Bellas Artes de Granada, pero estaban en la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Esta imagen en concreto representa el momento de la vida de San Diego de Alcalá, más conocido, que es en el momento en el que él se dedicaba en exceso, según sus hermanos, a los pobres. Cuando ya se les había dado la limosna correspondiente, él seguía dándoles cosas del convento, alimentos sobre todo. Y en el momento en que va a ser sorprendido por los hermanos llevando más alimento a los pobres del que se supone debía hacer, pues se transforman los panes que lleva en el hábito en rosas. Entonces es el milagro que más se le representa. Hay una santa, ahora no recuerdo muy bien cuál de ellas, que también se la suele representar con este milagro, porque la pasa lo mismo en su orden religiosa. Va a realizar también, como decíamos, Pedro de Mena la sillería de la Catedral de Málaga, que es una de sus obras más importantes por el trabajo que tiene. Son un total de 40 paneles con santos, con mártires, con padres de la Iglesia, realizado en 1558, y que es el motivo que le lleva a trasladar su taller a Málaga, aunque mantiene el de Granada, trabajando allí Alonso Cano y sus discípulos. Se traslada a Málaga para hacer la extraordinaria sillería de este coro. Y otras obras muy conocidas de Pedro de Mena van a ser, sobre todo, su San Francisco de Asís, que se puede ver en la Catedral de Toledo, que también inaugura un tipo iconográfico que es extendido en pintura por Zurbarán y por otros artistas en escultura, y que atiende a un modelo iconográfico muy concreto. Nos referimos a la visión que tiene el Papa Nicolás V en 1449 del propio San Francisco. Cuando el Papa Nicolás V visita en la Basílica Inferior en Asís, la Basílica de San Francisco, tiene una visión, y es la del propio santo de pie sobre su tumba, o sea, lo que es la momia, por eso tiene los ojos tan hundidos y también las mejillas tan hundidas, con las manos dentro del hábito, en oración, en éxtasis místico, mirando hacia el cielo con la capucha del hábito puesta. Esta visión, la historia de esta visión se expande por toda Europa, por distintas fuentes, y los artistas la recogen y es la que reflejan en sus obras. La vimos en Zurbarán el año pasado y también llega a la escultura, concretamente a Pedro de Mena, que es uno de los escultores que con más éxito la consigue. Y esta escultura puede verse en la Catedral de Toledo, aunque también hay otras en distintos museos, también del propio Pedro de Mena. Y otra de sus obras más famosas, que tendremos la ocasión de verla en el Museo de Valladolid, es esta Magdalena penitente, que es extraordinariamente conocida, muy reproducida por otros artistas y por el propio Pedro de Mena en otras versiones. En este caso fue realizada para la Compañía de Jesús en Madrid, pero con la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII finalmente pasa al convento de San Felipe de Neri, también en Madrid, pero con la desamortización de 1835 pasa a las Salesas. De las Salesas pasará a ser propiedad del Estado por la exclaustración de las monjas y pasará a estar en el Museo de la Trinidad, y finalmente será cedida por el Museo del Prado al de Valladolid antes de la Guerra Civil. Después de todos estos periplos, pues llegó al Museo de Valladolid. Y lo que estamos viendo es la imagen de la Magdalena penitente en esta línea de santos penitentes propia de la Contrarreforma, dentro de la iconografía que le es típica. Aparece vestida de saco, con esa tela de espiga, reflejando la gran austeridad, puesto que se retira al desierto después de su conversión y la muerte y resurrección de Cristo, para purgar sus pecados. La acompaña el crucifijo
En este caso no aparece el frasco de los perfumes, como es típico reconocer a la pintura, pero la conocemos por los cabellos también largos, que nos indican que se retira al desierto, que deja toda su coquetería y toda su vida anterior para concentrarse únicamente en la oración, en la penitencia, en el desierto, alimentada únicamente por la oración, por la visión del crucifijo y por la poca comida que puede conseguir. Y lo que se pretendía con estas imágenes, como las otras de los penitentes que hemos visto, es alentar al fiel a la penitencia y a la austeridad de vida, sobre todo dentro de la espiritualidad contrarreformista. Entonces, como veis, en comparación con la última sesión, la escultura española barroca, como pasaba en el Renacimiento y decíamos al principio, tiene un aspecto muy propio, muy genuino, muy distinto al europeo, donde predominan otros materiales y otra espiritualidad un poco menos austera, por así decir, condicionada también por los materiales y la ubicación de las esculturas. Muchas, como hemos visto, son procesionales, que es un fenómeno también muy propiamente español. Entonces, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, sabremos distinguir a partir de ahora lo que es la escultura europea de la española y a qué condicionantes se deben, tanto la europea como la española, donde coinciden, que es en la espiritualidad post-tridentina, y después cada una en su diversidad, motivada sobre todo por los materiales distintos. Y bueno, pues aquí acabaría este acercamiento a la escultura barroca española, y ya el próximo mes, en el mes de mayo, entraremos siglo XVIII, siglo XIX, un poquito más cerca de la época.